Una empresa que para la escasa capitalización que tiene se conoce en el sector Fintuit demasiado, ¿no? Y ahora estamos ganando 272 y el ratio de deuda-EBITDA es más bajo. Ellos siguen cobrando los royalties. Tengo bastante confianza de que el próximo quarter no me sorprendería ver a MTI por encima de 40 millones de free cash flow. Buenas tardes, seguidores de Locos de Wall Street. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un invitado que hace su primera aparición por nuestro canal, por nuestro universo, pero viendo la calidad del mismo, si la agenda lo permite, tened por seguro que no será la última. Hoy tenemos la suerte de contar con Íñigo Alonso. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va el día? Muy bien, pues con muchas ganas de que nos cuentes cómo estás viendo una empresa que es muy conocida por la comunidad financiera española y es una empresa que puede tener ahora un buen momento de un sector, la verdad es que muy entretenido, y has preparado una visión de la misma que es muy, muy interesante. Pero antes de hablar de esa compañía, que ya os anticipo a todos, que es MTI Foods, me gusta siempre, Íñigo, cuando un invitado hace su primera aparición por Locos de Wall Street, pues que él mismo se presente, ¿no? Que sepan los espectadores que nos están viendo quién es la persona que nos está contando esta tesis de inversión. Hola a todos, soy Íñigo Alonso. En la comunidad utilizo mi apellido, Alonso. Y soy ingeniero de oficio y de pasión inversor, ¿no? Un ingeniero más de esos que tantos parece que hay en la comunidad Fintuit española, que parece que se ha perdido y le gusta más esto de la inversión que las ciencias. Yo siempre, además, me he preguntado por qué sois tantos los ingenieros que os dedicáis y, como digo yo, nos dais sopas con ondas a los economistas a la hora de analizar empresas. Y es que tengo mi mejor amigo es ingeniero y me dice, no, eso es por cómo nos enseñan a articular la mente y a encasillarlo todo y a resolver problemas, que es lo que nos enseñan a resolver problemas. Y yo creo que por eso, precisamente, pues sois tantos, ¿no? Y bueno, Íñigo, ingeniero, te gusta la inversión y algún sector en concreto, hobby dentro de la inversión, especializado en algo. Sí, al contexto de la ingeniería, pues, y haber trabajado en producción años, entiendo muy bien la operativa de las empresas y me permite profundizar en empresas industriales o empresas que requieren cierta gestión de productos físicos, cadena de distribución, supply chain. Y MTI Group, bueno, pues cae como empresa de restauración dentro de ese modelo en el que la operativa prima y el dar un servicio a los franquiciados en este caso. Perfecto, pues hecho primero esta presentación de quién es Íñigo Alonso, vamos allá con la empresa que nos traes, que has preparado una presentación, bueno, de absoluto 10. Así que MTU Foods, el título ya lo dice todo, el compounder que se convirtió en Baul. Así que todo tuyo, yo estoy aquí, voy tomando notas y te haré haciendo preguntas, Íñigo. Muy bien. Pues sí, el título lo dice todo y es que es una empresa que para la escasa capitalización que tiene se conoce en el sector Fintuit demasiado, ¿no? Y el motivo es que salió en el famoso libro del amigo Chris Meyer, gestor muy popular de fondos americanos. Él lleva una cartera concentrada de 10 acciones y todos son lo que se denominan compounders. Entonces lo sacó en el libro 100 Baggers, este libro se publica en 2018 y habla en profundidad de MTI. MTI es una empresa que aparentemente no hace nada extraordinario, simplemente un franquiciador de restaurantes. ¿Cuántos habrá en el mundo que hacen franquicias de restaurantes? Y sin embargo, entre 2003 y 2013 se multiplica por 100 en bolsa la cotización. Entonces, obviamente hay una expansión de múltiplo, hay un aumento del free cash flow, el EPS tal vez no sea la métrica adecuada para analizar esta empresa porque hay muchas amortizaciones de estas adquisiciones que hace, es un serial acquirer y se fundó por la persona que es en la actualidad el chairman, Stanley Ma. Stanley Ma, inmigrante de Hong Kong, que llega a Canadá y vive su sueño americano particular. Él saca a la bolsa en el año 2000 aprovechando la burbuja.com esta empresa, tenía una parte de tecnología y luego la de restaurantes, tienen en el listing en 2010 al Toronto Stock Exchange y en 2003 pues venden esa parte de tecnología y se dedican plenamente a los restaurantes. Destacaría, ya que está abajo, que bueno, se publicó un artículo hace un mes en
la página de Morán Capital, de Carlos Mora, muy amigo de los locos de Wall Street. Le mandamos un saludo. Además, Por partícipe supuesto. que nos ha presentado a ambos y le doy las gracias. Si no estáis suscritos a todo lo que hace Carlos y os gusta la bolsa, pues no sé a qué esperáis. Sí, y diría, pues añadiría eso, que Carlos tiene un estilo de inversor bastante particular. Él tiene un approach top-down en el que empieza desde la industria y una vez identifica una industria que está infravalorada, profundiza en las mejores empresas del sector. Entonces, en este caso, él lleva haciendo trabajo en el sector de la restauración americana durante los últimos 5 meses y esta es una de las empresas en las que hemos decidido profundizar. Así que está pasando por una perspectiva macro que puede ser favorable en los próximos quarter y por eso se identificó esta oportunidad. Y aquí está la diapositiva que nos muestra por qué es value, y es que la acción no ha hecho nada en los últimos 8 años en bolsa. Un 10% solo, y esto es de la última presentación de resultados. Decimos que hace un mes iniciamos posición aquí, y desde entonces pues, el timing ha sido ideal, no lo suele ser, pero sí que coincidía con esta última presentación de resultados de Q2, y el motivo de esta falta de revalorización en bolsa parece que no son los fundamentales en sí. O sea, en 2016 estábamos ganando 70 millones de EBITDA con un ratio de deuda EBITDA de por 3 y ahora estamos ganando 272 y el ratio de deuda EBITDA es más bajo. Sí que todos sabemos que el contexto de tipos de intereses ha cambiado, esto te aumenta el risk-free rate, entonces no puedes valorar las empresas de la misma manera. Pero bueno, esta es la situación de MTI. Destacaría, hablábamos de 2018, que se saca el libro de Chris Meyer y ahí es cuando toca el pico de valoración. Así que la publicidad del libro le vino bastante bien. El otro índice, la línea naranja, es el Toronto Stock Exchange, que lleva un 70% casi en el mismo periodo. Y por decir qué es distinto de este franquiciador de restaurantes, pues cuando uno mira empresas cotizadas de restaurantes en Estados Unidos, encuentra que tienen 4 conceptos líderes y esos conceptos tienen sinergias entre ellos. Pueden obtener, pues hablábamos antes de operaciones, pueden compartir costes, pueden comprar el mismo tipo de comida, tienen los mismos proveedores y consiguen esos rebates que se conocen en la industria cuando compras a escala, precios más bajos. En cambio, MTI tiene 90 marcas y de conceptos tan variados como un tercio que son de helados, a tener conceptos de restaurantes en los que te sientas y comes comida americana, comida mexicana, italiana, café, cosas que no tienen aparente sinergia entre ellos y sin embargo han podido hacer ese rally en bolsa de haber multiplicado por 100. Cada vez que nos miramos una empresa de restaurante es muy importante ver el ticket en el que están. Tenemos los Quick Service Restaurant, que son los más baratos, y luego de abajo para arriba serían Fast Casual, Casual Dining y Fine Dining. Entonces MTI no tiene Fine Dining y Fast Casual y Casual Dining solo representan un 20%. Como se puede ver, representan más ventas por ese ticket más elevado que tienen. Y por dar una pincelada de cuáles son los conceptos líderes de MTI, MTI, a pesar de tener esas 90 marcas, las 10 más grandes representan 2/3 de las ventas del sistema, System Sales, que se conoce en la industria, y las 4 líderes representan algo más del 40%. Entonces creo que merece la pena pues, parar a analizar estas marcas porque en definitiva van a marcar el devenir de la empresa en una gran medida. La marca más grande de todas es Papa Murphy's. Papa Murphy's es un concepto adquirido en 2019. Es el líder indiscutible en Estados Unidos en el sector de take and bake pizza. Es decir, es un concepto que yo creo que a cualquier europeo le va a sonar medio raro, porque la pizza te la preparan... Yo no la conozco, ese concepto no lo conozco. Cuéntamelo. No, pues yo te digo que en Málaga no tiene mucho sentido ese concepto, ¿no? ¿A quién le apetece hornear a 40 grados de temperatura, ¿no? Una pizza, pero es eso, te dan la pizza preparada, es una pizza fresca con los ingredientes, ellos rayan el queso en la tienda, son todos frescos, lo sé de primera mano, habré hablado con gente que trabaja
ahí y no utilizan nada congelado. No tienen neveras industriales, no tienen hornos, no tienen mesas para comer allí. Te la llevas a casa, la cocinas y es la quinta pizzería más grande de Estados Unidos con ese concepto. Diría que es un negocio maduro. Ya ha hecho su expansión geográfica en Estados Unidos. Por decisión estrategia no están en el noreste del país. Ese vacío que hay en la zona de Nueva York, Filadelfia, Boston es estratégico. Han decidido no estar ahí, ni tienen intención de expandirse. Pero en el resto del país ya están muy expandidos. Entonces han ido reduciendo ubicaciones, llegaron a ser en el pasado incluso 1.500 y es un negocio maduro que ahora mismo está en pleno proceso de reestructuración en esta empresa. Por otro lado tenemos Cold Stone, que es un concepto de helados premium. Esta sí es la marca, diría, líder o la referente en cuanto a calidad de MTI. Se adquiere en 2016, parte de Kahala Brands, es el tercer player de helados más grande del país. El primero es Dairy Queen, que es de Berkshire, de Warren Buffett, y tiene un crecimiento orgánico fuerte. La huella geográfica está bastante expandida también y tiene crecimiento positivo, tanto de same store sales como de tiendas que van abriendo cada año. Y luego tenemos abajo los dos últimos conceptos que han adquirido, que tienen un peso importante sobre la empresa, y son Wetzel's Pretzels, que es la segunda marca líder del país en pretzels. La primera es Auntie Annie's. Y los pretzels, para que no lo sepa, son esas galletitas clásicas americanas que tal vez habéis visto en Los Simpsons alguna vez, pero es una empresa por la que se pagó un múltiplo generoso y es porque está en plena expansión geográfica, tiene crecimiento orgánico fuerte. Entonces, cuando miras el mapa, pues ya te da un poco la idea de que se puede expandir mucho en los próximos meses. También están desarrollando conceptos de restaurantes sentados en los que, para sentarse, en los que utilizan el pan de estos pretzels para hacer sándwiches y, en fin, están innovando bastante y parece que tienen todavía runway de cara al futuro. Y por último está Barbecue Holdings, que esta es un poco distinta al resto en el sentido de que tiene muchos restaurantes no franquiciados, un tercio. Son marcas mucho más caras. Las principales son Famous Dave, Granite City y Village Inn. Las dos primeras son de comida americana. Village Inn es una de estas que sirve desayunos todo el día. Y están situados solo en 3 estados y principalmente están en más estados, pero principalmente están en 3 zonas geográficas, ¿no? Y la principal es el Midwest. Están situados en suburbios de alto poder adquisitivo. Creo que eso también es importante destacar porque es una parte mucho más cíclica, ¿no? Cuando estamos en una situación en la que el desempleo se incrementa, ciertos indicios de recesión aparecen como ahora, pues lo primero que corta son estos restaurantes tal vez de un ticket más alto. Veíamos, Íñigo, antes, justo en la slide de antes, lo has citado, ¿no? Pero yo por hacer hincapié, de todo ese conglomerado de marcas, las 10 principales representan el 65% de las ventas de NTI, ¿no? Sí, así es. Y lo que decíamos, estas 4 son las más potentes, todas rondan ese 10%. Entonces, más de un 40% viene de estas. No sé si lo vamos a ver durante la presentación, pero ahí estoy viendo 2016, 2019, 2022, 2022. ¿Siguen queriendo hacer nuevas adquisiciones o están ya más centrados en desarrollar todo ese gran conglomerado que tienen? La estrategia, lo vamos a ver luego, pero sí, Perfecto. sin duda la estrategia sigue siendo adquisiciones. Es una Sí. empresa que opera en ciclos de apalancamiento. Como bien sabrás, Antonio, pues el sector de la restauración tienes mucha visibilidad a los ingresos que vas a tener. Es una industria tal vez con poco apalancamiento operativo. Entonces las empresas optan por tener apalancamiento financiero para maximizar esos retornos sobre el equity. Entonces, MTI busca adquirir deuda de bancos, no suele hacer ampliaciones de capital para seguir adquiriendo y maximizando esos retornos en el equity con adquisiciones que creen valor para el accionista. Y antes hablábamos de cómo no hay tantas sinergias aparentes entre los conceptos, pero cuando una empresa sigue esta estrategia de la que acabamos de hablar, de adquirir empresa y tienes que ir pagando intereses todos los meses, pues te conviene tener
o mitigar la estacionalidad de tus marcas para tener ingresos recurrentes todos los meses y poder hacer frente a ese coste financiero de la estrategia. Y esto es precisamente lo que hace MTI, ¿no? Hablábamos de que nadie quiere hornear pizzas en Málaga a 40 grados, pero tal vez si estás en Minnesota a menos 30, pues sea un buen plan que hacer, ¿no? En invierno. Entonces, Papa Murphy's tiene mucha estacionalidad en el invierno. Se venden muchísimas pizzas para hornear. En cambio, en verano, pues sufre mucho más, que contrasta con lo que tiene Cold Stone, que es la otra marca más grande. Cold Stone, helados, como uno se puede imaginar, se consumen en el verano, en invierno no se consumen. Y luego está Wetzel's, la de las galletitas, que tiene una estacionalidad curiosa y es debido a los edificios o los locales donde están, ¿no? Son locales que son generalmente, no son restaurantes como tal, son kioscos, son stands, tal vez esos food trucks, los camiones con comida. Y cuando aumenta el tráfico en estos lugares, que es en vacaciones de Navidad y cuando los críos tienen vacaciones en el invierno, en los parques de atracciones, pues aumentan las ventas de Wetzel. Entonces también un extra de estacionalidad favorable para MTI como grupo en el Q1 de MTI, que suele ser el más débil para los restaurantes. En cuanto a la estrategia, estos son puntos que tenemos que pararnos a analizar cada vez que miramos una marca de restaurantes, una empresa cotizada o no cotizada de restaurantes. En cuanto a si tienen franquiciados o restaurantes en propiedad. Si tienen en propiedad, tienen mucho más apalancamiento operativo, tienen que hacer frente a posibles aumentos inflacionarios en los costes de la comida, pueden tener que hacer frente a costes de empleados que aumentan o, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en California, que han subido el salario mínimo de los empleados a $20. Entonces, MTI, como tiene restaurantes en franquicia, el 97%, no tiene que hacer en la vasta mayoría de las ubicaciones frente a ese aumento de costes. Ellos siguen cobrando los royalties y recibiendo cierto dinero de los franquiciados para gastar en marketing. Luego están Same Store Sales, que son las ventas comparables en cada tienda año sobre año. MTI nunca ha sido líder en esta métrica. Es cierto que creo que van a venir mejores tiempos a corto plazo y es por el motivo en el que me he posicionado en esta empresa, pero lleva 3 quarters seguidos en decrecimiento. Diría que el último es debido a las tendencias macro del sector y los otros había tenido unos impactos más transicionales que voy a explicar luego. Y lo que también es curioso de esta empresa es que al tener 90 marcas es un poco caja negra. No sabes cuál lo está haciendo bien y cuál lo está haciendo mal a nivel de Same Store Sales. No te hacen el breakdown, no te lo distribuyen una a una y te dicen Papa Murphy's decrece, Cold Stone crece, X. Entonces, tienes que analizar el grupo como tal. Luego está, si tienes restaurantes en propiedad o alquilados, probablemente muchos habréis oído como McDonald's no es solo una marca de hamburguesas, es un negocio de real estate y es porque tienen muchos restaurantes en propiedad, es un negocio de bienes raíces al final del día. Sin embargo, MTI es lo contrario. Ellos, cuando miras el balance, te encuentras que solo tienen 112 millones canadienses en Property, Plant and Equipment y, sin embargo, el lease liability es muchísimo más grande. Hay que decir que, a pesar de seguir este concepto que está hecho para maximizar retornos, ellos sacan provecho y dan acceso a sus franquiciados a ubicaciones prime. Es decir, imagínate que tú eres una de estas marcas pequeñas, tienes 5 restaurantes en todo el país y quieres estar posicionado en el mall más grande del país, en el centro comercial más grande del país, que es el Mall of America. Pues si tú eres parte de MTI y tienes el backing de una empresa pública canadiense que tiene esta trayectoria espectacular en bolsa, te dan acceso a esa ubicación. En cambio, sin el backing de MTI, pues esa persona que tiene un restaurante jamás podría estar posicionado en una ubicación premium. Entonces, MTI lo que hace es un subarriendo, utiliza Master Operating Agreements con los franquiciados y a pesar de que ellos tienen liability,
hacen un subarriendo, utilizan Master Operating Agreements con los franquiciados, y a pesar de que ellos tienen liability, hacen un subarriendo por un premium y sacan un extra de ese lease. Joder. Lo cual tiene mucho sentido, Antonio, porque, claro, si el 80% de los restaurantes en Estados Unidos fracasan en 5 años, es que por la pura naturaleza de su negocio tiene que cobrar un premium para no pillarse los dedos. Luego está el tema de digitalización y marketing. Como decíamos, las sinergias entre marcas no están ahí. Imagínate que tú tienes, pues hablábamos de McDonald's y haces promociones a nivel nacional de hamburguesas, pues puedes poner ese pool de marketing y distribuirlo de una manera más eficiente que si tienes que andar promocionando burritos, helados, etc, etc. Entonces las sinergias de marketing son mínimas, aunque las hay, en forma de cross-selling que hacen con boletos, con promociones de una marca a otra. Y luego lo que sí creo que hay ciertas sinergias es en la implementación de sistemas de billing o de un RP que están implementando ahora mismo, al cual las marcas no tendrían acceso por su pequeño tamaño si no fuesen parte de MTI. Entonces MTI, bajo su paraguas, les provee de sistemas tecnológicos a los que no tendrían acceso sin estar bajo el conglomerado. Es interesante el siguiente punto, que es el food processing. MTI tiene actividades operativas fuera de los restaurantes, que son 2 plantas de procesamiento, suponen una cantidad importante de las ventas, creo que está cerca del 10%, y sus clientes son tanto restaurantes a los que les proveen alimentos, se los distribuyen, pero también clientes retail, supermercados. Ahí venden productos premium de sus marcas, ¿no? Hablábamos antes de las marcas de Barbecue Holdings. Barbecue Holdings vende costillas congeladas de estas tan americanas que uno se puede imaginar en supermercados. Entonces ahora mismo este segmento está sufriendo un poco porque se prioriza la marca blanca debido a la disminución del dinero que tiene el consumidor para gastar hoy en día en este entorno económico. Pero diría que, la verdad, cada vez que hablo con el CEO de MTI, él adora este sector, está muy contento, no tiene ninguna intención de deshacerse de él y a mí no me ha quedado claro el motivo, pero sí que parecen estables esos márgenes y que MTI tiene unos productos que gustan al consumidor. Dices cada vez que habla con el CEO de MTI, ¿has tenido ocasión de hablar Sí, por él es correo? súper accesible. Sí. Este señor, de verdad, te contesta enseguida, el señor Lefebvre, y sí, cero quejas, muy, muy accesible el management de MTI. Al final, 1 billón de capitalización, es cierto que tiene, creo que 3, 4 analistas que la siguen, pero cada vez que le he escrito, el mismo día te responde y yo creo que cualquier inversor retail tiene acceso a él. No, qué bueno. Sin tener que hacer, como dice Edgar muchas veces, ¿no? De hacer el pequeño truco de abrirse un correo, Íñigo Alonso Sí. Alonso Capital. Alonso Capital. Hay que Muy bien. hacerse. Sí, hay empresas que jamás las he podido contactar y son mucho más pequeñas. Pero bueno. Habla bien del CEO, sí, señor. Sí. Luego están los net stores. Esto son las aperturas, ¿no? Si abren o cierran más restaurantes cada quarter. Entonces, MTI ha sido una empresa con una trayectoria bastante negativa en esta métrica. Ellos siempre han estado cerrando, o bueno, desde que le he seguido, llevo estudiado pues una década, siempre han estado con net stores negativos. Entonces, ahora está en camino por primera vez de tener más aperturas que cierres. Llevan 5 quarters con -5 o menos cierres, lo cual cuando tienes 7.000 restaurantes no es mala cifra. Y esto es mientras la reestructuración de Papa Murphy's está ocurriendo. Papa Murphy's, que es la marca más grande, ha cerrado 38 restaurantes en los primeros 2 quarters y el señor Lefebvre me dijo que iba a haber más en los próximos. Entonces, esta reestructuración ocurre por el liderazgo que ha entrado nuevo en MTI. Voy a hablar luego brevemente de los nuevos líderes. Y luego la adquisición de Wetzel's ha ayudado mucho en estos números. Se ve que enseguida que entra ya a reportar plenamente Wetzel's como parte de MTI, pues las cifras de net stores aumentan y se sitúan en ese -5. Bueno, y precisamente aquí está el equipo directivo.
Los dos señores a los que hacía referencia son los dos de abajo. Ellos son personas de un perfil puramente operativo, mientras que Eric y René, que llevan creo que 20 años, más de 20 años cada uno en la empresa, son personas de perfil financiero. Eric, de hecho, es CPA, que es contable, es el certificado de contabilidad en Estados Unidos, y luego René es la CFO. Entonces, estos dos señores de aquí abajo llevan 25 años en la industria de los restaurantes. El señor Al-Hank empieza a trabajar en la cocina y ahora mismo es ejecutivo. Y desde diciembre están al mando de Papa Murphy's y son los artífices de esta reestructuración que se está haciendo. Se adquirieron estos directivos como parte de la adquisición de Barbecue Holdings. Entonces, por destacar la alineación, Stanley Ma, que es el chairman, sigue y su esposa tienen el 15,5% de las acciones. En julio descargó casi el 2%, julio de 2023. Aunque hay que decir que por primera vez desde que hay récords de compras, que creo que va atrás 5 años, ha habido compras de insiders que no son el Stanley Ma, y esta ha sido René Saint-Onge, la CFO, que ha comprado a mercado recientemente acciones. Las stock options son mínimas, los únicos que tienen son las personas en pantalla, por eso les he puesto, y el único que tiene una cantidad sustancial es Eric Lefebvre, que tiene 200.000 stock options con vencimiento en 2027, y el precio de ejercicio es ligeramente superior al precio actual, es decir, que se tiene que poner las pilas para cobrarlas en 2027. Y bueno, la conversación está basada en Adjusted EBITDA, Net Store Growth, no se detalla, pero métricas clásicas a la hora de determinar compensación de ejecutivos. Aquí están un poco los resultados financieros. Son resultados marcados con esas líneas verticales en base a las adquisiciones. La primera línea vertical es Q2 de 2019, cuando se adquiere Papa Murphy's. Después tenemos las adquisiciones de Barbecue Holdings y Wetzel's Pretzels en ese orden. Como se ve, ahí se ve reflejado el ciclo de apalancamiento de MTI, ¿no? En cuando adquieren Papa Murphy's, suben ligeramente los costes o los pagos de intereses a los que tiene que hacer frente la empresa. Se adquieren Barbecue Holdings y Wetzel's y de nuevo se disparan los tipos de interés. Bueno, además de que se dispararon los tipos de interés, en ese momento pues se dispararon los pagos a los que tenía que hacer frente la empresa. Y a pesar de que el EBITDA ha seguido con esa trayectoria ascendente, el free cash flow pues se ha visto perjudicado por ese aumento de tipos de interés y tal vez por el nuevo ciclo de consumo que se ha ralentizado y al que están más expuestos con esos restaurantes en propiedad de Barbecue Holdings, que ha sido la última adquisición. También ese dip que se ve al final, esa caída en Q2 de 2024, 10 millones son debidos a working capital. El management se siente cómodo con el nivel de deuda actual que tiene la empresa y han decidido aprovisionarse de cara al futuro inmediato. Entonces, sin eso, seguiríamos con esa recuperación del free cash flow y esperemos que, bueno, tengo bastante confianza de que el próximo quarter no me sorprendería ver a MTI por encima de 40 millones de free cash flow. Cifra importante, ¿eh? Sí, sobre todo con esta capitalización de apenas $1 billón. Y luego se ve en el gráfico de arriba a la derecha cómo la cuenta de ubicaciones se ha mantenido estable esos 5 últimos quarters, apenas ha bajado, lo que decíamos, desde que se adquiere Wetzel's hay crecimiento orgánico, a pesar de, bueno, hay crecimiento orgánico de esa parte que hace offset o, ¿cómo se dice? Vence a los cierres o casi vence a los cierres que se hacen de Papa Murphy's. Está compensando, ¿no? Las aperturas eso, de esa era la palabra, compensar. Y luego tenemos abajo a la derecha los same store sales. MTI venía con esos 3 quarters descendientes y el último quarter ha sacado resultados negativos de same store sales que, sin embargo, son superiores a los de la media de la industria. Ha sido un segundo quarter, bueno, un primer y segundo quarter muy complicados por las nevadas que cayeron, que completamente cerraron restaurantes. Si miras cualquier earnings call de empresas de restaurantes te va a decir eso.
no es algo que se ha inventado MTI. Y MTI, al empezar el año con un quarter adelantado, ellos empiezan en diciembre, pues en el Q2 hubo otra nevada al principio del Q2 potente que cerró los restaurantes durante unos cuantos días. Dejo aquí pues una pincelada de lo estables que son los márgenes EBITDA de la empresa gracias a ese modelo de franquicia. Como se puede ver, pues apalancamiento operativo mínimo, muy constantes. Se bajan en 2023 después de esa adquisición de Barbecue Holdings y tener más restaurantes en operación. Pero bueno, y luego también hay el ajuste del IRFS en 2018 que obliga a declarar las ventas del sector de food processing. Entonces, ese sector que tiene márgenes de menos del 10% pasa a ser parte del conglomerado de MTI y te baja los márgenes en general. Pero bueno, lo dicho, un apalancamiento operativo mínimo comparado con lo que puedan ser, yo que sé, empresas industriales que varían mucho en cuanto al ciclo económico. Y abajo el tema evita lo que decíamos antes, Antonio, de cómo va en ciclos, ¿no? Adquieren Cajala, se dispara el apalancamiento, tienen mucha deuda, van repagando la deuda, adquieren Papa Murphy's 2019, repagan deuda y adquieren las dos últimas. Tema capital allocation, lo dicho, hacen leverage buyouts, que es comprar empresas con deuda. No suelen hacer ampliaciones de capital y más cuando el chairman tiene tantas acciones. Tienen una habilidad actual para repagar más del 5% de la deuda cada trimestre, o sea, muy solventes. Sí. El segundo punto que a ellos les gusta potenciar es el crecimiento orgánico. Saben que el mercado jamás va a valorar a MTI con los múltiplos de los mejores peers hasta que tengan crecimiento orgánico y están intentando pues, hacer renovaciones en el branding de los restaurantes, intentar potenciar esas ventas digitales que tienen mejores márgenes y luego poner sistemas centralizados de gestión como puede ser este RP o sistemas para que los franquiciados puedan optimizar operaciones y ellos en sus restaurantes corporativos también, sistemas de billing y de ese estilo. Hay un dividendo que son muy constantes, no se plantean cortarlo cuando están en esa parte alta del apalancamiento financiero, lo quieren mantener constante, un 15, un 20% de free cash flow y es creciente. Ahora mismo el yield tiene que estar como en el 2% anual. Y luego las recompras, que esas son oportunistas. Y ahora pues consideran que es buen momento. Y en el Q2, en los resultados que acaban de publicar, pues nos han dicho que han recomprado el 1%. Pero se puede seguir en la famosa página ceo.ca, ceo.canadá, ¿no? Y se ve que todos los días están recomprando 5.000 acciones y cancelándolas. Entonces, interesante porque te marca un suelo de la cotización casi. Riesgos. Riesgos como toda inversión, los propios de la operativa de restaurantes. Al final uno se pone a pensar en cuáles son los gastos de un restaurante, son los alimentos, son los sueldos, son en cuanto al top line, el riesgo está en qué dinero dispone el consumidor y cuál es el desempleo. Y luego la competencia, es un sector hipercompetitivo. Nadie aquí va a inventar la rueda, está todo inventado. En cuanto baja el tráfico, el número de clientes en cada restaurante, los competidores tiran los precios e intentan fomentar ese tráfico en los restaurantes. Y luego, como hemos dicho, pues suelen ir apalancados para maximizar retornos sobre el equity, porque los retornos, al estar tan explotado el sector, pues son muy bajitos si no vas apalancado. Y luego el principal de MTI, sin duda, es la ejecución de las adquisiciones. Este es el principal motivo por el que la acción pues no ha seguido la trayectoria a la que venía acostumbrando. Las adquisiciones que hacían de empresas pequeñas que tenían gran impacto sobre lo que factura MTI pues eran a múltiplos muy atractivos. Sin embargo, a medida que buscas un Papa Murphy's, que era una empresa cotizada, un Barbecue Holdings, que ya era una empresa cotizada, pues el mercado es más eficiente, no puedes comprarlas tan baratas, no sacas tanto retorno a esas adquisiciones
Y cuando el coste de capital es el 6,7% en la actualidad para MTI, pues es una barrera alta que tienes que batir y te generan menor valor. Entonces, es por ello que veo MTI una jugada a corto plazo para jugar un poco la macro, la situación particular de la empresa, pero a largo plazo el crecimiento no debería ser el que han tenido en el pasado. Aquí dejo una pincelada de los datos macro de la industria. Se ve en azul oscuro el tráfico por restaurante, eso es el volumen de clientes que han tenido, y luego por otro lado el check size, que es lo que se gasta de media, el carrito medio de la compra. Entonces, el último quarter fue devastador por esas nevadas, en abril hubo otras nevadas también, pero en general llevamos pues consumo reducido y en parte es porque el dinero disponible por el consumidor americano se ha mostrado plano desde 2023. Apenas ha aumentado, parece que por fin se están materializando las subidas de sueldos en los empleos de los americanos y vuelven a tener un poquito más de dinero disponible para gastar, pero ha sido un año complicado 2023 y lo está siendo 2024 de momento. Esta industria se ve muy afectada por cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Habrá soft landing, hard landing, recesión? Claro, obviamente, estamos hablando de consumo, ¿no? Aunque siempre te cabe la duda, ¿no? Cuando tú estás posicionado en sector restauración, llamémosle barato, si puede incluso una recesión incluso beneficiarte, ¿no? Siempre ahí puede haber esa doble lectura, ¿no, Íñigo? Sí, eso es precisamente lo que viene después, Ah, va por sectores, pero eh, me gustaría destacar, porque está muy relacionado con la macro, como bien has dicho. Piensa que MTI lo que le pasaba en 2022 era que perdía ventas, no tenía gente suficiente dispuesta a trabajar, entonces tenían que cerrar los restaurantes. Ahora que ha subido el desempleo pasa lo contrario, porque hemos dicho cómo les ha afectado la subida del salario mínimo en California. Eso quiere decir que ellos emplean a gente, bueno, ellos o los franquiciados emplean a gente que cobra el salario mínimo. Entonces, si no hay esa masa de empleados que están dispuestos a trabajar por un bajo precio, pues MTI sufre mucho. O bueno, MTI, cualquier empresa de restaurantes, ¿no? Y bueno, lo que decías, ¿no? Aquí tenemos ya por el ticket medio. Entonces, los quick service restaurant, que son los del ticket más bajo, vemos como apenas ha bajado el tráfico. claro. Mientras que el fine dining ha bajado casi un 6%. Y es que uno tiene que darse cuenta, y a mí esto ha sido algo que me ha costado acostumbrarme, pero para un americano el restaurante no es consumo discrecional, es consumo estable. Realmente ellos no están acostumbrados a cocinar. Además, el hecho de ir a restaurantes representa un poco tu estatus social. Cocinar está visto como de una persona ahorradora, ¿no? De alguien que le gusta comer bien. Entonces, hay cierto stickiness, hay reticencia a dejar de gastar en restaurantes y algo como fine dining, que son tickets de $60 por persona, apenas ha bajado un 6% en este entorno. Entonces, bueno, en marzo, pero año sobre año. Entonces, es destacable. Sí, MTI, de nuevo, está posicionado en los de ticket más bajo. sí, Sí, dime, Antonio. podemos ver un poco la cultura del ciudadano americano. En España, a lo mejor una persona, si está pasando un apuro económico, su decisión es voy a salir a comer fuera o como en casa, ¿no? Eso allí ni se lo plantean. Claro. Sí, sí. Pueden cambiar el Es tipo de restaurante, pero cultural. exacto, sí, es cultural. Sí, sí, yo he tenido mensajes de amigos que me dicen, buah, tienes que ir a Wendy's, que tienen la cheeseburger más barata que el McDonald's y más grande, no sé qué. Y yo como, pero si no tengo necesidad de ir a esos sitios, pero sí, ellos sienten esa necesidad. Y bueno, y aquí lo que decíamos de los resultados, la reacción del mercado fue súper potente. Sacaron resultados el día 11 de julio y se disparó la cotización un 11%. Y los resultados, como puedes ver, pues a priori, si uno acaba de llegar a esta empresa, no sabe el contexto de la industria, pues dice, pues han sido bastante malos. O sea,
Same Store Sales baja, están cerrando restaurantes, ha bajado un poquito el System Sales, el EBITDA normalizado, pero esto, como diría Charlie Munger, ¿no? La clave para ser feliz en la vida es tener expectativas bajas, y es que el mercado tenía las expectativas muy bajas. Entonces, en el momento en el que sacan unos resultados que no eran tan malos, pues se dispara la cotización y ahí estamos, a la expensa de un Q3, a la espera de un Q3 que esperemos que sea aún mayor, y en el caso en el que se materialicen los system sales positivos y same store sales casi neutros que pueden darse, pues la reacción del mercado podría volver a estar ahí. Y bueno, aquí creo que esto ya lo hemos hablado bastante, pero las preocupaciones del mercado son esos system sales bajos, esas bajadas en el same store sales. Estamos en plena reestructuración de Papa Murphy's, cerrando restaurantes. Esto nos va a afectar a los system sales. Estamos en la parte del ciclo en la que toca repagar deuda, no hay nuevas adquisiciones, no suben los system sales de nuevo. Y luego los same-store sales. Desde que están en Barbecue Holdings, que es esta parte del negocio más cíclica en la que el consumidor pues, decide dejar de ir a esos restaurantes más premium para ir a otros más baratos, pues les está haciendo sufrir. Y de momento están en línea con las tendencias en el mercado, así que tampoco son excesivamente malos para lo que hay. Y aquí están los catalizadores que yo veo, o por qué veo esta jugada a corto plazo con las empresas de restaurantes y en particular con MTI. Va a desaparecer el impacto de las ventas provenientes de EBT. Entonces, ¿qué es el EBT? El EBT es un sistema de pago que se utiliza para gastar los subsidios que el gobierno estadounidense te da para gastar en comida. Entonces, hay cierta población que recibe subsidios y utilizan esta tarjetita EBT que se recarga mes a mes, les meten alrededor de $200 de media, y si no los gastas te siguen recargando, ¿no? Entonces, estos subsidios se disparan en COVID, se disparan. Y los cortan a la mitad en febrero, bueno, a la mitad, que eran los niveles pre-COVID, en febrero de 2023. Papa Murphy's, que es la marca principal de MTI, resulta que vende pizzas que están sin cocinar. Entonces no es un restaurante en sí, es como el supermercado casi. Entonces, que se cualifica para estos beneficios del EBT. Entonces, durante este periodo de COVID fueron el 15% de sus ventas con pagos de EBT frente a lo que eran antes, que era menos de un 7%. Es decir, un impacto de un menos 1% en los system sales de toda la empresa debido a este programa de EBT. ¿Por qué creo que nos va a ayudar? Pues claro, porque ya sabes cómo funcionan los analistas financieros, va todo por comparables. Los comparables van a ser más favorables este año. Entonces, febrero de 2023 nos cortan, Q2, el que acaban de sacar, es el primer quarter que los EBT no tienen impacto comparable, sorprenden al mercado al alza, pero es que hemos dicho que esa tarjeta de EBT es una tarjeta que se recarga. Entonces, la han ido vaciando. Febrero es el último mes que hay recargas, pero la han ido vaciando más adelante, en los próximos meses. Entonces, ese impacto se va a disipar aún más en Q3, aún más en Q4, y ya no debería quedar dinero en esas tarjetitas extra en el futuro más próximo. Luego, el tema de la estacionalidad. Cold Stone es la mejor marca. Q3 es cuando Cold Stone tiene mayor peso. Se abrieron restaurantes el año pasado. Esperemos que tenga influencia positiva en los resultados. Debería tenerla. Y luego, el tema de las bajadas de tipos de interés. Toda la deuda de MTI es a tipo variable. Además, no solo eso, se han atrevido a vender los pocos swaps que tenían. Tenían 200 millones de los 700 que tienen en deuda financiera cubiertos con swaps. Los acaban de vender por 5 millones que los van a realizar en los resultados de Q3, esta venta. Y el management nos está diciendo con esto que está cómodo con el nivel de deuda actual y que además están dispuestos a surfear la ola. No van a contratar otro swap, sino que, bueno, con el actual Eso escenario que tiene variable, que en teoría va a ir a la baja, pues cómodos, exacto. Sí, sí. Sí, está relacionado al LIBOR, no al LIBOR, vale. al tipo americano.
Y aquí dejo pues la comparativa de ticker, de valoración, comparado con otros peers del sector del mismo tamaño. MTI, estos peers son estadounidenses, MTI siempre va a estar un poco perjudicado por el hecho de estar en Canadá, pero Obvio. la verdad es que ahora mismo está casi al mismo múltiplo que Dennis, que tiene muchísima más deuda y ha sido un caso de gestión desastrosa históricamente de los restaurantes. Y luego hay restaurantes como Jack in the Box, que tienen un múltiplo Enterprise Value EBITDA de 13 veces y tienen muchísima más deuda. Creo que están en 5 o 6 veces. Entonces, las conclusiones. Tenemos una empresa buena por el hecho de ser predominantemente franquiciados, a precios baratos, debería ganar 155 millones canadienses en los próximos 12 meses, un free cash flow to equity con un yield del 14%, un múltiplo de 7, algo más de 7 veces free cash flow. En los próximos 12 meses, si no hacen adquisiciones, nos van a bajar la deuda a 2,2, lo cual debería iniciar un nuevo ciclo de apalancamiento. Acaban de renegociar los covenants de la deuda para poder recomprar acciones sin restricciones. En el Q2 maximizaron todas las recompras que podían hacer este año y renegociaron esos covenants y el banco no les ha puesto ninguna pega porque sabe que MTI es solvente a estos niveles de deuda. Entonces el management nos está dando un mensaje claro. Por un lado, estamos cómodos con el nivel de deuda que tenemos y a estos precios vamos a recomprar, sin duda, ¿no? Un 1% en un quarter. Entonces esto casi te marca un suelo en el precio de la acción y podemos ser optimistas al alza. Luego está el tema macro. Tengo otra empresa de restaurantes, estaba buscando posicionarme en este sector, pues qué mejor que una empresa que la llevo siguiendo años y por fin estaba a buen precio. Entonces, estoy intentando jugar la bajada de tipos de interés, que en este sector es común estar apalancado, como hemos dicho ya unas cuantas veces en esta presentación. Luego, recuperación del consumo tras la estabilización de la inflación, esto va a ser clave. Hemos visto nuevos datos retail fuertes en mayo y los datos restaurantes, si siguen ahora mismo, pues cualquier de estas páginas como OpenTable que te da resultados a día real, día a día, se están mostrando favorables año sobre año, por fin. Y luego, pues lo que llevamos hablando mucho tiempo, por fin el value será reconocido y las small caps parece que se ha visto un poco de eso las últimas semanas, pero va siendo hora. Entonces, ahí está la posible tercera jugada. Y creo que es la última diapositiva, sí. Entonces, esta es mi cuenta de Twitter y de Discord. Me podéis preguntar ahí lo que queráis. Pero de momento, como decía, a corto plazo veo MTI como una empresa favorable. Sé que ha hecho mucho daño a los inversores, Antonio. Cuando publiqué esto en Moram, hubo alguno que me contactó y me intentaba convencer de por qué iba a salir mal la tesis, ¿no? Y es que MTI, cuando llevas esta trayectoria tan plana tantos años y te han vendido como que vas a ser una compounder brutal, no como una empresa value, pues crea bastantes decepciones. Así que esto es todo. Pues yo, si te parece, sí tengo alguna pregunta para ti. Y bueno, pues todos aquellos seguidores que no estéis viendo el vídeo, pues si queréis dejarnos alguna pregunta, pues lo podéis dejar en comentarios, se lo hacemos llegar a Íñigo, etcétera. Íñigo, me ha gustado mucho la idea y te quería preguntar, tengo una pregunta y un comentario que quiero recalcar, que me ha gustado mucho. ¿Te marcas algún precio objetivo de salida? Es decir, entiendo que al final es muy distinto, ¿no? El inversor retail con un tipo de inversor como puede ser tú, es decir, que hace su análisis, hablas con el CEO, bueno, te habrá llevado meses analizar la compañía y tendrás entonces muy bien estudiado la misma. Entonces, ¿tú tienes alguna valoración que tú digas, oye, a partir de aquí ya sí puede estar el mercado reconociendo el valor y sí sería pertinente ir reduciendo posiciones? Sí lo tengo y de hecho mientras me hacía la pregunta estoy aprovechando a abrir el Excel porque no me lo sé de memoria.
pero aquí debería estar. Tengo a 63, es mi precio objetivo. Entonces, no va a ser una venta total de la posición, no es como me gusta proceder, no llega a 63. Probablemente, visto al final, rentabilidad es un binomio entre retorno absoluto y compresión temporal, ¿no? Si puedes comprimir en el tiempo ese retorno, pues te sale un retorno más alto, ¿no? Así que si seguimos con esta trayectoria y tenemos un Q3 satisfactorio, como creo que va a ser, creo que va a ser el momento de ir reduciendo ese Q3. Y tengo aquí anotado una frase que has comentado. Yo cada vez dentro de mi forma de entender mi parte inversora, ¿no? Le doy cada vez más importancia al management, ¿no? Depende de la compañía, obviamente, ¿no? Cuando inviertes, nosotros invertimos también. Yo me considero muy ecléctico, ¿no? Tengo mi cartera, pues tiene desde Tesla a compañías mineras exploradoras con un activo, etcétera. Pero en inversión de este estilo le doy mucha importancia al management. Fíjate que ha habido una cosa que me ha gustado que tú has dicho. Oye, a estos precios el management prefiere recomprar que amortizar deuda. Para una compañía endeudada, eso, como tú has comentado varias veces a lo largo de tu intervención, nos puede hacer ver una especie de suelo de cotización o nos puede ver que la compañía, el management entiende que el mejor asset allocation ahora mismo es precisamente ese, ¿no? La recompra. ¿Cuál es tu opinión de todo tú? Lo has comentado, ¿no? Que te gusta el management, pero en tu experiencia analizando compañías, ¿cómo catalogas? ¿En qué ranking pones este management ahora mismo, estos señores? ¿Los consideras top? ¿Buenos alocadores? ¿Buenos gestores? Desde el punto de vista de incentivos, no me encantan. No me encantan y la verdad es que no desvelan demasiado en el proxy de la empresa, pero parece que no es beneficio o EBITDA por acción lo que tiene, está en el EBITDA absoluto. Entonces, lo que a mí me dice que estén recomprando ahora mismo cuando sus incentivos no parecen estar ligados a las métricas por acción, es que el chairman todavía tiene mano. A sus 74 años todavía está metiendo mano. Dicho esto, MTI ha sido un caso de éxito, ¿no? Si lo miras a lo largo de su historia, pues a pesar de estos 8 años ha sido un caso de éxito. Entonces, este señor, el Lefebvre, ha estado durante todo ese caso de éxito. Él ha sido una de las piezas angulares. Creo que empezó a principios de los años 2000. Entonces, la gestión, el track record está ahí. Si tenemos que ir basados en el pasado, deberíamos estar tranquilos. También parece, ya te digo, con todas las intervenciones que he tenido con él, que es una de estas personas que no tiene tanto skin in the game, pero tiene soul in the game, ¿no? Tiene el alma en esta empresa. A él es su proyecto de vida. Este señor le escribes un sábado a las 10 de la noche y te responde. Trabaja los fines de semana, no sé. le va la vida en ello y en ese sentido me gusta ir con gente seria que no son puros ejecutas americanos que han llegado a base yo qué sé, de estudiar en la mejor universidad o de contactos. Este señor se ha hecho a sí mismo con el señor Stanley Ma. ¿Conoces como consumidor alguno de esos restaurantes? Sí, de los que he presentado todos menos Wetzel, Ujú. puedo corroborar que las pizzas de Papa Murphy's son geniales. ¿Sí? Es la primera vez que no me sienta mal una pizza, ¿no? Y o sea, se nota que son ingredientes naturales. Luego, Cold Stone es típico concepto. Yo creo que en España también estaba. Se lo estaba escribiendo un amigo y me dijo, no, pero eso se lleva en España años. Es la piedra fría esta donde fríen el helado y no sé si has estado alguna vez, Antonio, No, me estás poniendo cara de que no, no. no. Yo he Pero sí, estado te mucho en mezclan ahí los heladerías, toppings sí, pero no, y no. te mezclan los toppings y tal y como que le da una
una textura más sólida al barquillo del helado y tal. Bueno, ahí también he estado. Me parece muy caro, pero bueno, los americanos es caro para mí. Para los americanos un buen helado es justificable. Y luego están los de Barbecue Holdings, que eso ya es un restaurante de que sí tienen para pick-up y de hecho, acaban de sacar en Wisconsin un nuevo concepto puramente pick-up, situándolo un poco más quick service restaurant. Pero el resto son sentado, capacidad para 200, 300 personas y con camareros. Entonces, un poco de todo. Me gustó, cuando estuve me gustó. No sé si me ha parecido escucharte que para ti Cold Stone es el de más calidad de los que tienen. Sí, Cold Stone estaría posicionado como mayor crecimiento orgánico, están abriendo tiendas no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional y podría tener tirada. Al final, los economics de una heladería son muy buenos, ¿no? Son ingredientes súper baratos, no necesitas mucho staffing. Sí, un punto de entrada interesante para alguien que quiera ser franquiciado. Pues Íñigo, oye, fantástica charla. Yo te digo que la voy a añadir a la watch list porque habrá que estar pendiente. Ahí has tenido un timing. Joder, eso nunca suele pasar, ¿eh? Eso Nunca. suele ser la ley de Murphy al contrario. Pero oye, me ha gustado mucho tu forma de presentarlo y no solo la tesis de la compañía, sino precisamente eso, ¿no? Tu forma de estructurar la idea, de estructurar la tesis, de estructurar la presentación, explicando el modelo de negocio. Yo creo que tras ver el programa de hoy, pues todos aquellos inversores que seguro han escuchado MTI, porque es una compañía, como decíamos, que se ha hablado mucho en la comunidad financiera. Yo creo que tampoco descubrimos nada, ¿no? Si decimos que es una compañía que ha hablado mucho Alejandro Estebarán, que ya sabemos que tiene una fuerte, bueno, pues al final impacto, influjo en la comunidad financiera, pero seguro que muchos de ellos, como yo, pues sabían que era de sector restaurante, pero no la tenían tan bien ubicada, porque al final el tiempo es finito, pues como lo tenemos hoy, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta el modelo. Quiero pensar si hacemos un poco ya el chiste, ¿no? Que es un poco un Berkshire Hathaway de restaurantes, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido el modelo de negocio que le hubiera gustado a Peter Lynch, ¿eh? Peter Lynch era mucho de comprar Sí. esas acciones de restaurantes de moda que iban sus hijas. Oye, pues esta franquicia está tirando muy bien, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Íñigo, pues espero que hayas estado cómodo con nosotros. Como te decía al principio de la presentación, me encantaría que no fuera la última vez, seguro que no, si nuestras agendas lo permiten, sobre todo la tuya, ¿no? Que al final, pues trabajo, inversión, etcétera, pues aquí tienes tu casa y además, oye, pues nos unen lazos, pues como tú has dicho, de amistad y buena sintonía también ahí con Carlos Mora, que le mandamos un saludo. Sí. Pues, Íñigo, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Y a todos aquellos seguidores que no estáis viendo, pues ya sabéis, por favor, nos ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo, que nos deis like, que os suscribáis al canal, porque así podemos ir trayendo invitados, compañías de esta calidad como hemos tenido hoy, a Íñigo Alonso. Un fuerte abrazo, chao.